Noticias 16, Canal 16, en todos los sistemas de cables. Muchísimas gracias a los que están también a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias a los que están entrando al canal de YouTube de este estudio, UMedia RD. UMedia RD es el canal de YouTube de aquí donde transmitimos en vivo. Ustedes pueden opinar, hablar, debatir de las cosas que vamos conversando. Y muchísimas gracias a los que se suscriben a mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Hoy es viernes 13 de junio del año 2025 y estaremos rumbo a las 9 de la noche como de costumbre, con todo menos con miedo. Le invito, como pusieron ahí en ese cintillo, a que se suscriban a De Primera Mano RD. Hágale promoción, dígale amigos, familiares, allegados, que en YouTube colocamos, después de que termine este programa, lo colocamos en YouTube, De Primera Mano RD. De Primera Mano RD. Así que vamos al mambo, como dice la gente. El día de ayer, uno de los días esperados por la sociedad. Y no porque la sociedad dominicana sea una sociedad mala, sino porque la sociedad dominicana es una sociedad constituida en base a la justicia y a las buenas costumbres. El 8 de abril, a las 12:40 de la madrugada, la República Dominicana se estremeció porque el centro de diversión más importante, conocido nacional e internacionalmente, y que habría alojado a la mayoría de orquestas nacionales e internacionales, Jet Set Club, se desplomó. A primera instancia, los que escucharon el caso creían que era una parte del techo de la discoteca, se cayó y habían 2 o 3 heridos. A medida que fueron avanzando las horas, nos dimos cuenta de que esto era una tragedia de marca mayor. Hablábamos por primera vez de cientos de muertos, de desaparecidos, de personas que habían perdido sus extremidades, del daño psicológico que había provocado aquella situación. O sea, la República Dominicana fue sacudida por la noticia del Jet Set. Y desde ese día, desde que fueron ocurriendo los hechos que se fueron dando uno detrás de otro, todo el mundo se preguntaba ¿dónde estaba el dueño? La discoteca Jet Set inicialmente era de la señora Grecia López, que logró establecer, si se quiere, una costumbre o cambiar los días en que se disfrutaba y se hacía fiesta. Aquí usualmente la gente disfrutaba los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Cuando la señora Grecia López lanza Jet Set, que inicialmente estaba en la Avenida Independencia, al lado de la Coca-Cola, si no me equivoco, ella empezó con el proyecto de los lunes. Los lunes de Jet Set, una orquesta casi siempre de las orquestas dominicanas de merengue, de salsa, de bachata, de lo que fuese. Y eso se convirtió en una fiesta de la élite. Todos los lunes se presentaba un grupo y eso marcó una tradición en la República Dominicana. Ese día, ese lunes 8 de abril, era otro lunes donde se presentaba un grupo de merengue encabezado por la estrella, por el ídolo Ruby Pérez. Y justamente cuando estaban en el primer set se desploma el techo de Jet Set. Pero en ese momento nadie preguntaba por Grecia López.
sino estaban preguntando por el señor Antonio Espaillat. Porque si hay algo que debemos decir es que después, o a medida que fue disminuyendo las capacidades de la mamá de don Antonio Espaillat, de Antonio Espaillat, él fue tomando un protagonismo y fue cambiando ya, fue haciendo una especie de metamorfosis de ser empresarios relacionados con el área de las discotecas a convertirse en dueños de medios de comunicación, en dueños de vallas, en dueños de diferentes empresas. O por lo menos la cara, el fronting. Y por eso, ante la tragedia de Yexet, la gente reclamaba la cabeza de Antonio, que Antonio pasara a responder. Es por esa razón que ayer, cuando el Ministerio Público invita a un interrogatorio al señor Antonio Espaillat, lógicamente, todos, bueno, en el programa que hago opinión al mediodía y en la tarde, yo decía que eso no era un interrogatorio, que él quedaría arrestado. Y dábamos la primicia de que no había forma de que él saliera otra vez de esa posición. Bueno, y efectivamente, él fue con su hermana, con su abogado Miguel Valerio, y quedó arrestado Antonio Espaillat. Y el Ministerio Público de inmediato emitió un comunicado, que quiero compartir algunos detalles de ese comunicado con ustedes, para que nos ubiquemos hacia dónde irá esta situación. Yo creo que en los primeros dos párrafos el Ministerio Público define cuál es la posición que va a asumir frente al caso del señor Antonio Espaillat. Y ahí mismo le voy a explicar, porque en el caso mío yo recibí muchos ataques, colocaban incluso bots a escribir en mi canal de YouTube, diciéndome que yo lo que quería era que arrestaran a Antonio Espaillat. Bueno, el país quería que arrestaran a Antonio Espaillat, porque 237 personas, 236 personas perdieron la vida y 180 heridos quedaron mutilados, pero más de 130 niños quedaron huérfanos de padre y madre en muchos de los casos. ¿Qué dice el Ministerio Público? Míralo ahí el comunicado. Dice: el Ministerio Público arrestó este jueves al propietario de la discoteca Yexet, Antonio Espaillat López, y a su hermana Maribel Espaillat, a quienes investiga por el delito de homicidio involuntario. Esa es la tipificación que el Ministerio Público está colocando a esta tragedia. O sea, no es como muchos han querido, que un accidente que nadie quería. No, 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 no. El Ministerio Público, encabezado por la magistrada Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, están dándole la categoría de homicidio involuntario a lo que pasó en Yexet. Y sigo leyendo con ustedes. Ambos imputados, o sea, Antonio y su hermana Maribel, mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, como finalmente sucedió, provocando 236 muertes y más de 180 heridos. Aquí el Ministerio Público establece que el juicio, que el caso que hay contra Antonio y su hermana es porque ellos demostraron inmensa irresponsabilidad y negligencia. O sea, ellos sabían lo que estaba pasando ahí y se hicieron los locos. Algunos dicen que se hicieron los locos por avaricia, algunos, yo no sé las razones finales. Ahora, el hecho es que ellos sí sabían que ese techo estaba a punto de colapsar y se hicieron los locos. Entonces, por eso, en este proceso, el Ministerio Público los acusa de ser asesinos, homicidas, aunque sean involuntarios. La última parte del párrafo dice algo que también me llama la atención, para que ustedes entiendan por qué arrestaron a ese señor y a su hermana. Dice: el documento alude también a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones EIL SRL que manejaba la discoteca Yexet Club y que pueden fungir como testigos de este proceso. O sea, aparte de que fueron irresponsables en el manejo de la discoteca,
porque en vez de darle mantenimiento al techo, a la planta física, a la estructura, dice que no. También incurrieron en otro delito después de la tragedia. ¿Cuál? Tratar de ocultar información, tratar de comprar y cambiar testimonios y hasta de intimidar testigos. Justamente ayer, cuando estaba siendo arrestado el señor Espaillat, salió a relucir en un canal de YouTube recién formado, salió a relucir el nombre de Gregory Adames. ¿Quién es Gregory Adames? Gregory Adames era un empleado de la discoteca, que era prácticamente como el encargado operativo de la discoteca, que siempre era utilizado para reserva y para todo. Era como un utility de los Espaillat. El joven da una entrevista visiblemente deprimido, triste, donde dice ciertas cosas que llaman poderosamente la atención y que nos llevan a la conclusión de que él es el testigo estrella que utilizará la Procuraduría. Lo primero es que él establece que el señor Espaillat sí tenía conocimiento de lo que estaba pasando en Yexet. Pero también se indigna al ver la maledicencia, el maltrato, la indiferencia de una persona que era su jefe, pero que vio cómo todos ellos en un momento determinado perdieron todo. Y debo decir que hasta me gustó la posición del joven, porque habían unos comunicadores, unos pseudo comunicadores, que querían entrevistarlo para buscar view con él. No por la tragedia, no. Unos que asumieron a sí mismos un show mediático cuando pasó esta desgracia, porque ellos tenían el interés marcado de beneficiarse de esa desgracia a nivel de influencia mediática. De hecho, entendían que ellos iban a pasar a ocupar el espectro de comunicación, como el grupo de Antonio cayó en un proceso de falta de credibilidad, porque muchos empezaron a defender lo indefendible, pero el joven Gregory Adames no se dejó utilizar. Y fue entrevistado y allí él explicaba y decía cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención. Concluía su testimonio diciendo: yo no estoy enfermo para que no me pase nada. Yo no me voy a ir del país para que no digan que fue que salí huyendo. Yo no soy ladrón para que no se invente un intercambio de disparos. O para que se inventen un accidente. Señores, porque parece ser que lo que dice el Ministerio Público en su comunicado es lo que los hermanos Espaillat estaban haciendo. Él, de hecho, dice, el empleado de ellos, Gregory Adames, dice que cuando ocurrió la tragedia, los dueños de la discoteca empezaron a hacer acuerdos con empleados y con gente, entregándole dinero para que no lo demandaran, y que a los empleados lo ponían a firmar un desentimiento diciendo que ellos obviaban cualquier tipo de responsabilidad hacia los Espaillat con el tema de la tragedia de Yexet, o que ellos lo libraban de culpa. Y lógicamente algunos, por necesidad o quizá confusión, le firmaron ese documento a los hermanos Espaillat. Aquí hay muchísimas lecturas. Yo he estado conversando, lógicamente todo el mundo ha hablado del tema desde ayer con muchos amigos. Y ayer en un debate un amigo me decía: Omniel, lo extraño es que el señor Espaillat fue y él fue y llegó a la Procuraduría, que la Procuraduría no lo fue a buscar. Y yo le decía que eso fue una estrategia de sus abogados. Desde hace más de una semana nosotros sabíamos que se iba a producir el arresto de Antonio Espaillat, que un juez había emitido eso y todo lo que se estaba moviendo alrededor. Y su abogado Miguel Valerio, que ha hecho un buen trabajo,
no es solo Jorge Luis Polanco, el abogado del presidente, sino también Miguel Valerio, decidieron llevar a su cliente el día de ayer. Y a su hermana, a los dos clientes de él, a los hermanos Espaillá. ¿Por qué? Porque lo que se estaba fraguando era que la Procuraduría, como estábamos acostumbrados a ver, iba a entrar a la casa del señor Espaillá, iba a allanarlo y lo iba a arrestar. Entonces ellos se movilizaron y fueron a la Procuraduría. Otra de las cosas que llamó la atención es, y también me lo comentaba un amigo, que cuando el señor Espaillá lo llevaron arrestado la noche de anoche, no sé si Jaciel tendrá imágenes de eso, el señor Espaillá no iba como comúnmente nos acostumbró el Ministerio Público por un tema de seguridad. ¿Cómo? Con un chaleco, con un casco y con esposa. Él sí llegó con esposas y con chaleco, pero no tenía el casco. Y mucha gente tiene la duda de si al señor Espaillá le están dando un trato preferencial. Y eso el Ministerio Público tiene que cuidarse. Primero, porque ya ha habido una tardanza en todo el proceso. O sea, ese proceso se dio el 8 del mes de abril y han pasado 65, 64 días después de eso. Y si no hubiese sido por la presión mediática que se ha ejercido y por las familias que se han empantalonado y han tomado valor y han dicho, no, nosotros vamos a demandarlo, vamos a ir a los tribunales, no podemos dejar que este caso se caiga. Si no fuera por eso, eso lo hubiesen manejado. De hecho, la estrategia que inicialmente quisieron imponer a través de medios de comunicación comprados era que ahí no había pasado, que no fue por intenciones, que esto, que lo otro, todo lo contrario a lo que ha salido como testimonio de los propios empleados, de que el dueño sí podía evitar que 236 personas perdieran la vida. O sea, que lo que se ve aquí es que hubo toda una intención. De hecho, yo recuerdo que hace 2 o 3 días, una comunicadora fue en uno de los... No, ella escribió un artículo diciendo que a Antonio le habían interrogado más de 5 veces, que era lo que querían, que si querían un paredón. Una pendeja que como ella no perdió a nadie ahí hablando disparate. Una disparatosa. Bueno, pues la Procuraduría antes de ayer a esa comunicadora y a otro que estaban hablando mentiras sobre ese caso lo desmintió y dijo que era una mentira, que era una habladuría de ellos de que habían interrogado a Antonio, que Antonio no lo habían interrogado. Porque se estaba tratando de construir una dinámica para que la gente creyera toda esa basura. Entonces, no se le dio. Sin embargo, la gente tiene el resquicio, la duda de que ese proceso se está llevando de una forma en la que ellos puedan garantizarle cierta impunidad al señor Espaillá. Otra de las cosas que llamó la atención, que el proceso de bloqueo de las cuentas y de las empresas duró casi 2 semanas. 2 semanas después de la tragedia fue que el Ministerio Público comenzó a cerrar cuentas, a apropiarse de ciertas cosas para que el señor no los distrajera y se les pagara a los huérfanos, a las viudas, a quienes perdieron a sus seres queridos. Entonces algunos piensan que todo eso fue manejado con ese objetivo. Pero también hay otros que van un poco más allá. Ustedes saben que una de las dudas que había desde el principio era la cercanía del presidente de la República con el señor Espaillá. Los medios de Espaillá, igual que las encuestadoras, le sirvieron 100% al gobierno, tratando de crear percepciones y todo eso. Bueno, ¿qué se decía, amigos míos? Que el hecho de que el señor presidente de la República haya salido era el escenario perfecto, o se estaba creando el escenario perfecto para el gobierno trancar a Antonio y que de inmediato se le dictara medida de coerción. Creo que es el sábado, sí, el sábado, el juez de atención permanente le va a conocer medida de coerción a Antonio.
Y hay muchísimos bla, bla, bla sobre el tema, pero lo que yo creo que es seguro es que lo van a mandar preso a Najayo. Mire, este caso va a poner a prueba, yo lo decía antes de ayer y lo decía ayer, este caso va a poner a prueba la real independencia del Ministerio Público. Si el Ministerio Público es independiente, o Jenny Berenice, que es la cabeza del Ministerio Público, y Wilson Camacho, son independientes, se va a ver a partir de ahora. Aquí es que el toro, o aquí es que se retuerce el rabo. ¿Por qué? Miren, yo pienso, amigos míos, que ya ha habido suficiente tiempo para hacer las investigaciones. De hecho, la comisión entregó el informe, dicen que lo entregó primero al presidente de la República, eso fue otro detalle que llamó mucho la atención, que muchos decían que si quien estaba llevando la investigación era el Ministerio Público, que por qué inicialmente no se le mandó a quien tenía que mandársele. Que cuál era la retórica de mandárselo al presidente primero. Muchos dicen que el objetivo de mandárselo al presidente primero era para ellos ver qué tan comprometido esto, lo otro, estaban las cosas, dicen algunos. Otros dicen que fue el presidente que lo pidió. Eso no lo sabemos, porque al final el informe ni siquiera lo hemos visto. La Procuraduría lo tiene, el presidente lo tiene. Y creo que en base, aparte de ese informe, donde el Ministerio Público dice que los señores dueños de la discoteca actuaron con irresponsabilidad hasta cometer homicidio involuntario. Ahora, ¿cuál es el misterio? Es mi pregunta, con el jodido informe, si todos sabemos lo que pasó allí. ¿Por qué no entregarlo? ¿Por qué no publicarlo? ¿Por qué no leerlo? ¿Qué es lo que hay allí detrás? ¿Por qué este hermetismo, este secretismo sobre un caso que ha impactado a la sociedad completa? Y si no hay malas intenciones del señor, y si no hay malas intenciones de taparlo, ¿por qué no hacer que los demás sepan de forma íntegra? Yo pensaba que esa comisión, desde el lunes, hoy es viernes, desde el lunes, que fue el día que se cumplió de que ya se debía entregar el informe, yo pensé que desde el lunes esa comisión iba a hacer una rueda de prensa y iba a leer, o iba a ir con la Procuradora General de la República y leer ante el país lo que ellos encontraron. A propósito de que los escombros, las paredes que cayeron, hasta la llevaron a Santiago, a un sitio, después que se desviaron, que se perdieron. O sea, este caso tiene que ser transparente por obligación. El Ministerio Público está en la obligación, la Procuradora, el director de persecución de la corrupción, el señor Wilson Camacho, están en la obligación de que eso salga todo bien, por el bien de su credibilidad y para que la sociedad no se moleste. Entonces, yo creo que el caso Yexé va a ser ampliamente debatido. Yo leía hoy que la esposa del ex jugador de Grandes Ligas, Octavio Dettel, estaría en la disposición de, o habría colocado una demanda de cerca de 300 millones de pesos al señor Espaillá. Pero he escuchado a muchísimos otros que están en la misma actitud. O sea, ya la batería de demandas, me dicen que van 68 demandas al señor Espaillá. El proceso va a ser complejo. Pero si algo la sociedad tiene, es que tiene sed de justicia, de que el responsable de haber permitido que 236 familias quedaran sin sus seres queridos, tiene que responder. Y si eso hubiese pasado en cualquier discoteca, por ejemplo, en la zona de, ¿cómo se llama?, de la Venezuela, antes de que pasen 24 horas, el dueño de esa discoteca le dan 3 pecosas y estuviera preso. Entonces, la celeridad que ha habido con otros casos no es el que ha habido con este. Otra cosa, el empleado Gregory Adames, repito, encargado de operaciones de esa discoteca,
ha dicho que tiene material suficiente para proveerle a las autoridades o pruebas de que el señor Espaillá sabía y no hacía nada. Yo estaba leyendo el testimonio de uno de los abogados de él. Aquí lo tengo para decirle con nombre y apellido. A ver, aquí está. El abogado es Plinio Pina, abogado. Y él hablaba de que ellos estaban en la disposición de preparar, o ya estaban preparando el querellamiento formal y los reclamos en contra del señor Espaillá. Pues hoy precisamente el Ministerio Público requirió que Gregory Adames, el joven ex empleado de esa empresa y que tiene aparentemente una batería de información de lo que ocurrió allí, hoy fue entrevistado e interrogado de nuevo. Aquí hay que mandar una señal. Esto no es que no queremos saber de Antonio, no. Esto es que la justicia tiene que hacer su trabajo. Esto no es personal. Lo que pasa es que 236 personas perdieron la vida y al día de hoy no se ha dado una respuesta institucional. Por eso que yo le digo que el caso como tal no solo nos ha dejado una desgracia por las pérdidas de bienes, de vida y de todo eso, sino que también marcará un precedente respecto a si la justicia dominicana funciona o no. Hoy yo vi al presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, hablar del tema, porque ustedes saben que en caso del señor Espaillá ser condenado, lo que la ley estipula es que debe cumplir un máximo de 2 años. Y eso ha sucedido porque nosotros, como no tenemos un código penal actualizado y la Cámara de Diputados y el Senado tiene 23 años con ese proyecto de ley dando vueltas, este es el momento cuando se necesitaría el código penal, pero el que tenemos no funciona. El que tenemos está obsoleto. El que tenemos es garantista de los que cometen crímenes como el que ha pasado en el Jet Set. Delitos. Entonces, ahora resulta que simple y sencillamente este señor, el juez puede ponerle de 3 meses a 2 años. Si le pone 3 meses está bien porque lo dice la ley. Si le pone 2 años también está bien porque es lo que dice la ley. Ahora la gente no se va a sentir satisfecha porque va a entender que es muy poco. Y es natural. Ahora, ¿por qué es muy poco? Porque no se ha reformado el Código Penal. Y como el Código Penal está totalmente fuera de onda, de hora y de todo, lo único que nos toca es sufrir callado. Por eso, muchos de los que están involucrados en la situación, que han perdido a sus seres queridos, se han ido por la parte civil, que sean resarcidos en términos económicos y no necesariamente penal, aunque ya eso es de acción pública lo que se está llevando con el señor Espaillá. Ojalá y al final del camino se tenga una respuesta, se tenga una decisión a favor del pueblo. Ojalá y las familias encuentren consuelo. Todos sin excepción, hemos perdido con esta tragedia. Pero nos ha llevado a que pensemos que hemos perdido naturalmente porque eso se pudo haber evitado. Vamos a la pausa. Volvemos rapidito en A Esta Hora con Omniel Ramírez.